Continuamos en Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros la licenciada Marién Oliver Morán, notaria número 8 de la Ciudad de México, integrante de la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios. Querida Marién, gracias por conversar con nosotros. ¿En qué momento debe acercarse un comprador, alguien que está comprando o que está vendiendo? ¿En qué momento deben acercarse con un notario? Hola Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿En qué momento? Desde el momento que pretenden adquirir un bien, es decir, antes de que vayan a firmar un contrato, ya sea de promesa de compraventa o el contrato privado de compraventa, por el que les pidan cualquier clase de anticipo. Primero deben asesorarse para saber qué es lo mínimo indispensable para ver que no tienen problemas en lo que están comprando. Y lo mínimo indispensable sería también firmar un documento. Así es, Luis. Cualquier vendedor interesado y cualquier comprador que verdaderamente tenga el interés, la voluntad de adquirir un bien inmueble, les van a pedir, como lo es lo más normal, firmar un documento, como bien dices, sea un contrato de promesa de compraventa por el que las partes se obliguen a celebrar en un futuro ese contrato definitivo de compraventa, o bien un contrato de privado de compraventa que posteriormente se va a tener que formalizar en escritura pública precisamente ante notario. Marián, hoy en día está en boga las alertas por fraudes, alertas porque pues hay personas que ofrecen, y digo, ya es de extrañarse, ¿no? Una propiedad que vale 3 millones la ofrecen a mitad de precio, ¿no? Ahí ya digamos que podría surgir la primera alerta, aunque también es cierto que podría haber alguna oferta. Poco probable, pero podría ser. ¿Cómo identificar eso? Y bueno, por un lado, fraudes para quien ofrece, pero también para quien ofrece comprar, ¿no? Entonces, ya decíamos que el mínimo indispensable es firmar un documento, pero hay ciertos momentos. Uno es ver la casa y luego recomiendas tú entregar la posesión del inmueble, es decir, el que dice que te va a comprar, ¿le entregas las llaves hoy? Nunca, Luis. En mi opinión, de lo más problemático y peligroso que puede ser para la parte vendedora es entregar la posesión del bien inmueble antes de que firmen, y antes de que firmen la escritura pública con los que le terminen de saldar el precio de la operación. Pero como bien dices, no solamente hay que ver la parte vendedora, los riesgos que lleva el comprador, también el comprador, ¿qué pasa si se mete en una casa que le entregan las llaves y que no era verdaderamente de la persona que decía ser el propietario? Parecería que está invadiendo un inmueble del que no tiene derecho a poseer o a disponer la persona que le está diciendo que es vendedor, ¿no? Entonces sí, ambas partes siempre van a llevar un riesgo grandísimo el recibir la posesión de un bien inmueble del que no se ha hecho una investigación jurídica profunda para determinar que el que vende tiene la facultad de vender y el que compra pues tiene los recursos y es quien dice ser. Porque bien dices lo del fraude, Luis, y si me permites hacer un énfasis de lo que sucede en la práctica es que pague el papá, que pague la cónyuge, que pague un tercero una parte del precio. Y bueno, pues eso es una alerta para el futuro, el otorgar en escritura pública ese contrato de compraventa, ¿no? Sí, porque un notario no lo va a aceptar. Hoy tiene el dinero, debe salir de la cuenta bancaria del que compra, vamos, a quien va a quedar, o a nombre de quien va a quedar la escritura. Y además también esto es algo bien importante, los recursos deben venir de una cuenta bancaria, no digo, ahí se acepta efectivo, a ver si nos recuerdas, creo que hasta 600,000 pesos o el equivalente a 88,025 Así es. Ahora UMAS, en fin. Pero importante que sean lícitos también los recursos. ¿Cómo probarlo? Así es, Luis. Nosotros en las notarías tenemos ciertos sistemas para determinar que la parte vendedora o compradora como a través de su nombre efectivamente no está en alguna lista negra. Pero además, como bien dices, Luis, voy a tener la obligación de ver de dónde sale el dinero y a dónde llega. Que sea una cuenta bancaria donde el banco hoy tiene la facultad de preguntar y cuestionar a todos los prestatarios del servicio de dónde viene y cómo proviene esa cantidad de dinero. Me refiero al vendedor
que efectivamente acredite que está recibiendo por el pago del precio de su casa o de su departamento, del inmueble del que sea, pero también el comprador, que la cuenta bancaria, sea que sea un cheque, transferencia electrónica, SPAY, como le quieran llamar, venga efectivamente de la cuenta de la parte que está comprando. Estamos charlando con la licenciada Marian Oliver Morán, titular de la Notaría 8 de la Ciudad de México e integrante de la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios. Escríbame, por favor, a las redes sociales para que me diga qué quiere preguntarle específicamente. Me encuentra en Facebook, Twitter, Instagram como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Escríbanos, por favor. Marian, preguntarte, ¿qué otras señales de alerta existen cuando estoy comprando o vendiendo una propiedad? ¿Qué hay que tomar en cuenta? Hay que considerar... A mí me gustaría distinguir, Luis, si estamos sobre una obra nueva o una obra usada. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces me están vendiendo en obra negra algo que se está construyendo, y precisamente aquí viene un poco lo que decías. Preventa. Sí, perdón. No lo digo, la preventa. Así es. La preventa, hay que ver qué tan avanzada o no va la construcción, del edificio, de la casa, de lo que sea. ¿Por qué? Porque el vendedor se va a obligar a ciertos plazos para entregar, pero el comprador también se está obligando probablemente a dar ciertos pagos conforme va pasando el tiempo. Entonces, en esta orden de ideas de lo que tú me preguntabas, si yo voy a comprar en preventa, ver los permisos que tienen licencia de construcción, que ya se llevó a cabo los requisitos administrativos para que no pueda dar lugar, por ejemplo, a una clausura, una cuestión administrativa que interrumpa esa construcción y que me deje a mí sin la posibilidad de entrar en posesión del inmueble que yo estoy comprando. Y si se trata de alguna obra o de algún inmueble ya de alguna persona física ya usado, como le dicen comercialmente, bueno, determinar que el que a mí me está vendiendo es quien dice ser y que efectivamente está en el registro público a nombre de esa persona el inmueble que me están vendiendo. Es muy fácil, Luis, a través de medios electrónicos ingresar al registro público y pedir una constancia de folio registral. Pues ese tipo de tips nos sirven justamente para verificar, pero sobre todo, como te preguntaba al principio, ¿en qué momento deben acercarse al notario público? Antes de firmar algo, y claro, si ya lo firmaste, todavía pues más razones para acercarse a un notario público. Hay notarías como la tuya, pero sobre todo el Colegio de Notarios también, que ofrecen asesorías, incluso cursos sin costo. Cuéntanos un poco más dónde pueden tomarse y dónde podemos encontrarte a ti y al colegio. Con todo gusto, Luis. Si cualquiera de los prestatarios del servicio requiere, como bien dices, antes de firmar cualquier cosa, que se asesoren con un notario, que se metan en internet, viene el teléfono del Colegio de Notarios, viene el directorio de los notarios de la Ciudad de México, y con una llamada nada más a cualquier colega, al propio Colegio de Notarios, con todo gusto les brindamos una asesoría de manera gratuita. El colegio incluso da asesorías gratuitas todas las semanas para que no se metan las personas que no son peritos y no tienen por qué conocer de esta situación en problemas antes de firmar cualquier tipo de documento, ¿no? Entonces, en internet viene el directorio de todos los notarios de la Ciudad de México a través del propio Colegio de Notarios. Pues Marian, te agradezco de verdad, gracias por conversar con nosotros, interesante la información que nos das. Hay que acercarse al Colegio de Notarios, insisto, en muchas ocasiones sin costo. La asesoría, licenciada Marian Oliver, titular de la Notaría 8 de la Ciudad de México e integrante de la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios. Gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ti, Luis, y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Gracias, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.